Hola, soy el doctor José Antonio Zárate y esta clase trata sobre los métodos para la obtención de raíces reales en funciones de cualquier tipo. Funciones pueden ser trigonométricas, polinomiales, exponenciales, etcétera. Entonces, bueno, este tipo de métodos, como les mencionaba en otras clases, necesitan unos ciertos valores iniciales. Si no damos esos valores iniciales, el problema puede estar de que el método se tarde demasiado o en algunos casos puede darse que no llegue a la solución que nosotros estamos esperando. Para dar esos valores iniciales, algunos consejos que se pueden dar, por ejemplo, son de la siguiente manera. Si la ecuación se refiere a un modelo o un fenómeno físico, entonces muchas veces esos valores iniciales se pueden dar en base a consideraciones a ciertas leyes que ya existen. Por ejemplo, aquí en el libro te hablan sobre un problema que tiene que ver con gases y con termodinámica. Entonces, bueno, después de muchas cosas que te explica, te dice que los valores iniciales este, puedes darlos en base, dice, a partir de las leyes de los gases ideales, dices que el valor inicial va a ser igual a la RT sobre P, que es algunas cosas que tiene que ver con la temperatura y la presión, ¿ok? Pero es para el caso de un fenómeno físico. Por ejemplo, si estamos hablando de electrónica o de fuerzas en un sistema, lo que son tensiones, algunas cosas pueden ser, por ejemplo, por valores por default como la gravedad o valores por default como la temperatura ambiente. Otra manera de conseguir una función consiste en graficarlo, ¿sí? Como lo que vamos a ver más adelante, que muchas veces gráficamente se puede hacer una aproximación de por dónde pueden ir esos puntos donde se cruza la... Y bueno, casi muchos de ustedes han manejado varios graficadores y que pues lo pueden utilizar en muchas formas. Primero pues tienes que determinar el dominio de la función, o sea, de dónde a dónde crees que haya una posible raíz, luego se empiezan a generar intervalos, se encuentran sus puntos singulares, pues, donde puede ser infinita o no está definida. Y nosotros recordamos de cálculo que la primera y la segunda derivada, dependiendo del signo, pues nos dan información muy interesante de los puntos de inflexión, cuando la pendiente va de subida o la pendiente va de bajada, para encontrar los mínimos y máximos. Entonces eso también se puede utilizar en el caso de que no puedas graficar la función o de que no tengas las herramientas necesarias. También se puede analizar los dominios de concavidad y convexidad de las curvas. Ya ven que en un punto de inflexión es cuando va creciendo o cuando cambia de subir a bajar o de bajar a subir. También se puede revisar las acentos de la función, o si la función es demasiado compleja, se puede analizar en partes más sencillas que después se vayan agregando de tal manera que en cada una de esas partes podamos encontrar en alguna de esas partes de la función, en esos dominios, podemos encontrar la raíz que andamos buscando. Regresando a lo que estábamos con las funciones en la hoja de cálculo resolución de raíces versión 2.2. Por ejemplo, aquí tenemos una función, lo que se ve un poquito más, que es 5x a la 7 más 7 por x a la cuarta más 2 por x más 35. Ahora supongámosle o hagamos la idea de que en lugar de un 5 le pongo que sea un 6, luego un 8 elevado a las 8, en lugar de que sea un 9 le pongo que sea un 3 y que sea negativo. Cambia la función en pocas palabras. ¿Sí? Le pongo 300, le pongo 350 y le pongo más el seno de A4, que es nuestra variable que vamos a analizar. ¿Ok? O sea, es una función mezclada. Mezcla cosas de polinomios con cuestiones trigonométricas. Le doy Enter. Y bueno,
Eso es nada más para la primera celda. Lo que puedo hacer es copio toda la función en todo lo verde. Aclarando que aquí funciona lo que vamos a conocer más adelante como el método de colores. El método de colores es lo siguiente. Verde es lo que ustedes pueden cambiar. Rojo es lo que no deben de cambiar porque es el método. Azul es el resultado, lo que andamos buscando. Y amarillo es el posible error que tengamos. Entonces, vemos la función ahora. No cambió tanto. La función. Bueno, sí. De hecho, la voy a alejar un poco. Entonces podemos ver que la función toca el eje o esperamos que toque el eje en varias partes. Viendo la función numéricamente, podemos ver que es negativa, 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 y hay un punto en esto que la función cambia de signo, entre el menos 1.75 y el menos 1.5. Estos son nuestros valores iniciales. Ahora, para que funcione bien para todos los métodos y para la práctica 2, que es la que vamos a hacer, estos dos valores, menos 1.75 menos 1.5, los tenemos que cambiar aquí. 75 y menos 1.5. Esos son nuestros puntos de partida. Depende de la función que estén haciendo. En el momento en que la función cambie de signo, estos dos valores en azul son los que tienen que ir aquí. No está en automático porque necesitaría un programa que me lo detectara. Entonces, como no lo hace, pues simplemente es para que vean que aquí es negativa, negativa la función y aquí cambia positiva, positiva, positiva. Y luego aquí vuelve a cambiar. Ok. Primera parte. Cambio los valores iniciales. Yo digo que el 0 tiene que estar en medio de estos dos. ¿Por qué? Si de este lado es negativo y de este lado es positiva la función, por lo tanto en medio debería de haber un 0. El primer método que les empezaba a explicar es el de bisección. Bisección no se trata de otra cosa más que dividir mi espacio de búsqueda en dos partes. ¿Sí? Y bueno, regresando al método de colores, rojo, la parte que va, que nunca cambia y que nunca se debe de mover. Azul es el resultado. Verde son los valores que ustedes cambian. Y amarillo, el error. Primera parte que tenemos que cambiar. Esto, la función, se copia allá, como estoy haciendo. Pongo copiar, le pongo escape porque si no después me hace algo raro. Me voy a bisección y me voy a la parte en verde, que es la que tengo que cambiar. Recuerden, verde es lo permitido, rojo es lo que no se debe cambiar, azul es el resultado y amarillo es el error. Aquí nada más hay un pequeño detalle. La fórmula al cambiarse para acá, tengo que cambiarla a A3. Voy a cambiar la hoja para que ya no suceda esto. Pero bueno. Ok, cambio la fórmula. Y luego lo que hago es simplemente lo expando a todo lo verde. Control C, marco todas las celdas. Y listo. ¿Cómo sé que copié bien? ¿Cómo sé que no me equivoqué? En primer lugar, automáticamente estos valores me los cambia cuando cambio los valores de allá. Segundo, una de las columnas tiene un signo. Si se fijan, la columna D, todos los valores tienen un signo. Y la columna E tiene el signo contrario. Si esto no ocurre, significa que copiaron mal los valores y tienen que volverlo a checar. ¿Sí? Ahora, pueden analizar aquí que lo que intentamos hacer es reducir nuestro espacio de búsqueda siempre a la mitad. Entonces buscamos el valor. Si el valor de la mitad es positivo, significa que esa mitad hasta el lado positivo todo es igual. Entonces, quitamos esa mitad y ahora decimos que el intervalo, en lugar de ir de aquí para acá, ahora el intervalo va a ir de aquí para acá. O sea, es un intervalo más chico. Bueno, son los valores de la función. El intervalo en realidad es este. Este de aquí es el intervalo. El intervalo se va haciendo más pequeño dependiendo del signo. Si el valor a la mitad es positivo, entonces se va cambiando al lado derecho.
Si el valor de la mitad es negativo, se va cambiando el lado izquierdo. Claro, esto depende del signo de cada columna. Si las columnas estuvieran al revés, entonces el cambio en el signo se hace también al revés. Por ejemplo, en este caso, se fijan que el valor de la media es negativo, por lo tanto los valores, cuando es negativo, los que van cambiando son los del lado izquierdo y los del lado derecho permanecen iguales. Esto significa que ¿qué mitad voy tomando? La del lado izquierdo o la del lado derecho. En cada vuelta voy eliminando una mitad, una mitad, una mitad, con lo cual me va haciendo más pequeño el intervalo y me va garantizando una solución. Otro signo de que voy obteniendo una mejor solución es el error. Si se fijan, la primera raíz, que es esta, menos 1.625, tiene un error de esto, pero la segunda raíz, que pues es un poquito diferente, ya tiene un error más pequeño. Podemos irnos bajando y podemos ir analizando qué es lo que pasa con estas raíces. Pues el error se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Sí? Vamos iterando. ¿Qué significa que vamos iterando? Cada renglón, las fórmulas como tal son iguales. Lo que va cambiando son los valores que se van moviendo. Como decíamos ayer, una iteración tiene que ver con el concepto de repetir algo pero con cambios de tal manera que se vaya mejorando. Aquí podemos ver que vamos mejorando, tenemos una convergencia y llegamos hasta, dejen, hasta la 52. Copio para decir que siga iterando. Y en el renglón 53 nuestro error se convierte en 0. ¿Sí? Y esto de acá ya no cambió. Ahora, hay un detalle importante en este tipo de cuentos, que es lo siguiente. Si nosotros analizamos estos valores, se fijan que van cambiando de una manera, un patrón. Es decir, empezamos desde números normales y luego te empiezan a la menos 5, la menos 6, a la menos 7, a la menos 8, a las menos 9, ¿sí? Como que va bajando 10 veces en cada iteración, es decir, se va haciendo más pequeño el intervalo y nuestro posible error se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño. Pero llega un punto, aquí en la 53, 54, y lo podría copiar 1000 veces. Aquí ya no, aquí ya llega a un cambio de menos 14 y ya no cambia, ya no cambia, ya no cambia. Esto sucede porque por la manera en que Excel maneja los números y todos los paquetes computacionales manejan los números, hay, un, hay una manera de manejarlos que tarde o temprano ya no te provoca cambios. O sea, ya no vas a tener una mejor solución que esto que tienes aquí. Esto de aquí en la 53, eso es la solución. La pregunta obvia es que si en los lados anteriores, por ejemplo a partir de la 49, ya no podemos ver un cambio. Pero eso es porque tendríamos que ver el número que está aquí, posiblemente con 200 cifras o 300 cifras. Por eso no se alcanza a ver. Porque alguien diría, pues este de acá es lo mismo que este de acá, pero tienen diferentes errores. Porque internamente el paquete representa el número de una manera y externamente lo que ustedes ven lo ven de otra. Puede ser la misma solución, pero con diferentes, ¿cómo se llama? Con diferentes, con muchísimas, pero muchísimas más cifras significativas. Que es también de las partes que vimos en que se ve en la primera unidad, que te dice que dependiendo de las cifras significativas es donde vas a obtener una mayor exactitud y obviamente un menor error. Ok. Entonces, repitiendo, ¿cómo sabemos que esto está correcto? Porque las dos columnas tienen diferentes signos, unas son negativas y otras positivas, podría ser al revés que esto. El chiste es que sean contrarias, el error se va haciendo más pequeño y concuerda con los datos de los valores iniciales.
Los valores iniciales nos dice que la raíz anda entre, regresando al gráfico, anda entre 1.75 y menos 1.5. Y aquí el método nos dice que anda en la raíz exacta es menos 1.6462, lo cual es congruente. Ahora, debido al error humano y a muchísimas cosas, muchas veces es necesario usar más de un solo método para verificar que no hayamos cometido algún error que en cascada que nos dé un resultado pero que no sea correcto. Y dos, porque muchas veces no todos los métodos funcionan en todas las condiciones. Un segundo método que vamos a ver aquí es el método de Newton, y explicado teóricamente se puede ver de la siguiente manera. El método de Newton-Raphson, se basa en el siguiente concepto que es muy sencillo. Yo tengo un valor inicial. En lugar de bisección que necesito dos valores iniciales, aquí solamente necesito uno. Entonces lo que hago es, aprovechando el concepto de pendiente, todos recordamos lo que es la derivada, la pendiente y todo eso. Con la derivada, la función original es la curva que ven aquí. Esa es la curva. Entonces, con la derivada del punto, el del punto inicial, del valor inicial, obviamente también necesitamos un valor inicial, generamos una pendiente y me genera una nueva aproximación x1. Esa x1, como podrán ver, está más cerca de la solución. Esta x1 de nuevo me genera un punto y vuelvo a generar otra pendiente que me va a generar el x2. Podemos analizar de esta manera que el número de iteraciones, es decir, el número de veces que aplicamos el método, es menor. Recordamos que en el último que vimos de bisección, tuvimos que hacer 53. En el renglón 53 es cuando se soluciona el problema, cuando encontramos la solución con un error cero. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en pocas iteraciones, si lo volvemos a repetir este proceso, podemos llegar a esto que es la raíz en unas cuantas iteraciones. ¿Cómo funciona? Bueno, pues se aplica una fórmula. Y esa fórmula se aplica de la siguiente manera. Dices, x1 va a ser igual al valor inicial menos un determinado delta, un cambio. Luego, si decimos que la derivada es igual al valor de la función sobre el delta, entonces, cambiando esto, sacamos que el delta va a ser igual a la función sobre la derivada. Esto viene de cálculo. Esto se supone que ustedes tienen que acordarse de lo que era el delta, cuando tendía a cero y todo eso. Sustituyendo esto aquí en la función original te da esto, que esta es la fórmula general de Newton. Ya viéndolo operacionalmente, viéndolo funcionalmente, nosotros aquí, ¿qué le vamos a tener que dar para que funcione nuestro método? De nuevo, tenemos un valor inicial, pero ese valor inicial, dejen ponerlo en rojo porque realmente no. Ese es el valor inicial que inicialmente se dio en gráfico. Luego, van a tener que darle para que el método funcione la función original y la derivada. Me voy a bisección, que ya lo hice para no tener que hacerlo dos veces. Me voy a bisección, agarro la función original, control C, le doy escape para que no me copie algo más. Me voy aquí bueno, lo puedo copiar en las dos partes, control V, y esto es control V. Copio la función, ¿sí? En el primer caso copio la función y lo copio en el primer renglón y lo expando para que lo haga varias veces, no lo haga una sola. Ok, aquí me dice que hay un error, no importa. ¿Por qué? Porque aquí me da la función, esta es la función, podemos verla, pero ahora tengo que sacar la derivada de la función. Entonces, sacando la derivada de la función, sería 3 por 8, 24, menos 24, elevado a la 7. Luego sería 3 por 4, 12, elevado a la 3. Luego sería 2. Esto se va porque es constante.
Y la derivada de esta cosa es el coseno. ¿Sí? Es decir, ya saqué mi derivada. Control C. La copio para no tenerla que hacer varias veces. La copio a toda la parte verde. ¿Sí? Y ahora, tengo que averiguar si hice bien las cosas o no. ¿Cómo lo voy a averiguar? Pues muy simple, el error. ¿Qué pasa con mi querido error? Empieza alto, bueno, aquí no se ve, pero empieza alto. Luego empieza a hacerse más grande, más chiquito, 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 más grande, más chiquito. Ok, aquí lo que me está diciendo es que para este método, aunque me da un valor aproximado de lo que hace Newton, a ver, aquí nada más tengo que averiguar. Esto si lo copié bien, que esto lo hubiera hecho bien. A ver, que no me haya equivocado en la derivada. Son 6 por 8, 48. Ah, pues sí. Me equivoqué en la derivada, perdón. Por eso no sale. 6 por 8, 48. 48. Ok. Luego el siguiente término. Siempre hay que checar que estemos haciendo bien las cosas, ¿eh? 3 por 4, 12. Elevado a la 3. Luego sigue un 2 y luego ya el coseno. Correcto. Entonces copio bien. Si hicieron todo bien y les aparece así que el error empieza a ser más grande y más chico, se dice que está oscilando. Ok, vamos a ver ahora sí el error. ¿Qué pasa con el error? Empieza muy grande, luego empieza pequeño, 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 pequeño. Y ya llega hasta ahí, ya no baja más. ¿Sí? Entonces aquí te dice que el error que encuentra es 1.6428 con todo eso. Para averiguar si concuerda contra lo que hizo allá en el otro, hay una manera de que puedan comparar valores entre una hoja y otra, y es de la siguiente manera. Le ponen el nombre de la hoja, bisección, le ponen signo de admiración. Aquí dices, ¿contra qué quieres comparar? ¿Qué sería este? No, sería bisección, exacto, bisección, déjenme eliminarlo aquí. Bisección C56 y le resto menos, más que encuentre el menos, ya, menos el valor que obtuve y me dice que son iguales. Bueno, que son prácticamente iguales. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo dos métodos que me dan lo mismo? Pues eso significa de que hice bien las cosas. Ahora, si lo puedo hacer 3 o 4 veces, pues sería muchísimo mejor. Lo que quiero que hagan a continuación es que con su propia iniciativa pongan aquí la función que quieran, pongan otra función, la que ustedes gusten, y repitan todo lo que yo les mostré hace un rato. Si les da el mismo valor en Newton y bisección, significa que hicieron bien las cosas. Si algo no les da, por favor revisen todo el procedimiento a ver en dónde pudo haber estado el error. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente clase. Por favor, hagan todo el ejercicio y esto es parte de la práctica número 2. Gracias.